hablábamos, ¿no? De que me he desarrollado, o sea, me he formado para esto y tenía mucho interés y allá, pero es que ahora lo tienes que hacer. Ahora tienes que ejecutar y ahora tienes que performar, ¿no? Este verbo que hemos traducido y que nos hemos inventado. Entonces, el primer reto al que te encuentras es que te salen todas las inseguridades del mundo. Y yo creo que esto, cuando se presenta la oportunidad de llevar equipo, no puede pillarte no te puede sorprender. No te puede sorprender. Es algo que tú tienes que haber meditado antes, que tú tienes incluso que haber mostrado antes, de oye, yo estoy en esta posición, pero yo le voy a mostrar a mi manager que yo quiero que mi carrera profesional vaya en esta dirección. Al final eso creo que es hacer consciente tu proceso de aprendizaje, que ese sería un poco el resumen de ese consejo que le daría al Víctor de hace 10-12 años. Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. ¿Tenemos todos café? Tenemos. Muy bien. Pues Víctor, gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy. A vosotros, por invitarme. Y nada, la verdad es que lo primero de todo es que te presentes un poco quién eres y, bueno, dónde estás. Pues soy Víctor, evidentemente. Llevo en la industria farmacéutica, pues van a ir ya más de 10 años desde que empecé en Amgen, la trayectoria, que empecé como becario y pasé rápido a marketing. Y desde ahí trazo una trayectoria pues que es, pues eso, ya un camino largo. He pasado por Amgen, he pasado por Roche Pharma, tuve una temporada muy buena y muy larga fuera de pharma en diagnóstico, pero que me sentía muy parte de la industria farmacéutica igual, y desde el mes de octubre que estoy en AstraZeneca como Diagnostic Liaison Manager, llevando el equipo de diagnóstico de campo. Muy bien. Cuéntanos un poco qué es lo que haces, ¿no? Sí. ¿Qué te dedicas? La verdad es que desde el principio de mi carrera ha sido bastante estar donde toca y en el momento que toca, porque desde el principio, más allá del rol que haya tenido, siempre he estado en la parte de oncología de precisión o medicina personalizada, que dentro de oncología llamamos lo que es biomarcadores, ¿no? De todo lo que es fármacos, dianas terapéuticas y diagnóstico molecular de pacientes para luego dar el tratamiento adecuado. Entonces, en este caso, ahora desde AstraZeneca tenemos una unidad y con un equipo de campo, que es el que yo estoy liderando en este momento, que lo que hace es garantizar pues, el acceso al testing molecular concreto, a que sea de calidad, que sea en el tiempo que toca, y un poco pues trabajar para que los pacientes tengan el diagnóstico adecuado para luego tener el tratamiento apropiado. Súper interesante. Muy bien, y en cuanto al equipo que gestionas, ¿no? Porque sí que son perfiles muy científicos, porque tienen que lidiar con un profesional de la salud también muy especializado, ¿no? El oncólogo también. Sí. Pues ¿cómo lideras tú el equipo? ¿Cuáles crees que son las claves en esta gestión de equipos? Yo tengo mucha suerte porque tengo un equipo de mucho nivel y es verdad que son perfiles muy científicos, pero también perfiles con ya mucha experiencia tanto en campo como en la industria, en pues, distintas posiciones que la unidad de diagnóstico tenemos la suerte de que podemos recoger perfiles pues, que vengan de departamentos médicos, incluso departamento comercial del mundo de diagnóstico, como es mi caso, que yo hacía ventas, en este caso en Biocartis. Entonces, en ese sentido, la gestión o el liderazgo del equipo pues, es un acompañamiento en el día a día. Hay una parte muy importante también de coaching y de desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos, de que estén a gusto en su posición y que vean que puedan desarrollarse en su posición, pero es verdad que a nivel técnico tienen total independencia y es más, tienen muchos de ellos mucha más experiencia que yo y mucho más conocimiento y expertise que yo, y eso es lo bueno del equipo, ¿no? Que tenemos perfiles que técnicamente son muy buenos. Qué bueno. Claro, porque seguro que puedes aprender mucho de ellos, ¿no? Hombre, por supuesto. Y ellos de ti, por supuesto. Claro, ¿no? Y es verdad que esto me ha pasado desde que empecé a llevar equipos, bueno, pues desde que tuve la oportunidad de coger ya roles de liderazgo, pues me he encontrado con compañeros con más experiencia que yo, con más conocimiento que yo, pero no era mi trabajo decirles lo que tenían que hacer o cómo lo tenían que hacer, sino un poco hay una parte estratégica bueno, pues de consensuar los objetivos y de alinear los objetivos individuales de cada uno de ellos con los objetivos
colectivos y de la compañía y asegurar de que estamos todos remando en la misma dirección, pero a nivel individual, en la gestión de cada uno de ellos, para mí es buenísimo que ellos sepan más que yo y que controlen más que yo en su territorio y que dominen más que yo. Es mucho más fácil. Claro, porque ahí está como, supongo que está un poco como generalizado la idea de que el manager tiene que ser más, o conocer más, o tener más experiencia que sus, digamos, los que reportan a él, pero es como es una falacia, ¿no? Porque a veces puede ser que sí o puede ser que no. La mayoría de veces es que no. Uh-huh. Si lo piensas bien, incluso cuando, bueno, no sé, pero es verdad que yo soy muy joven y los managers que he tenido hasta ahora, pues casi siempre han sido managers con más experiencia que yo, porque yo no tenía experiencia, con lo cual era muy obvio que iban a tener más experiencia que yo. Pero sí que es cierto que a medida que vas avanzando en tu carrera y sobre todo a medida que vas, vamos a decir, subiendo a nivel jerárquico en posiciones dentro de nuestra farmacéutica, cada vez tienes menos control de lo que puede suceder por debajo. Hablo arriba y abajo en términos jerárquicos, sí, pero con lo cual es imposible que tú puedas saber de todo y de todos. Es que es absolutamente imposible. Entonces creo que al final nuestro trabajo pasa a tomar decisiones teniendo la mejor información posible, y para tener la mejor información eso se basa en tener gente muy buena que sepa más que tú en aquello que hace, porque creo que es básico. Víctor, me gusta lo que has estado contando, ¿no? Cómo has ido haciendo estos pasos dentro de la industria. Uh-huh. Es interesante porque empezaste con un área más de marketing, has hecho venta y ahora estás en este rol ya más de gestión de un equipo, donde, aunque también tengas una misión parecida, ¿no? Lo que has hecho hasta ahora, corrígeme si me equivoco, sí. Pero ahora tienes una función de liderazgo. Creo que estás en una posición que hay mucha gente, seguramente gente que nos está escuchando, que también se pregunta cómo llegar ahí, ¿no? Cómo hacer este salto a ser manager. Uh-huh. Que es una posición que es atractiva, entiendo que por muchas razones. A veces la gente tampoco entiende las consecuencias de ello. Seguramente hablaremos también de ello, sí. Pero sobre todo mi pregunta, y que es lo que me genera más curiosidad, ¿cómo diste ese paso? Otra vez fue estar donde tocaba y cuando tocaba, porque estamos en un sector en el que es cierto que tú puedes tener tu plan y puedes tener tus intereses y puedes tener tus inquietudes, pero te tienen que llegar las oportunidades y luego pues hacerlo bien cuando te toca, ¿no? Cuando llega el momento. En mi caso, yo el paso lo di habiendo, bueno, pues estando en Biocartis, como te decía antes, en diagnóstico molecular. Yo estaba en una posición de Key Account Manager en ventas, llevando media España, y en aquel momento la persona a la que yo reportaba salió de la compañía, se marchó a otro proyecto profesional, y en aquel momento a mí pues me pidieron si me interesaba coger esa posición y pasar a llevar el equipo, primero en España y luego se acaba extendiendo a todo el sur de Europa, Portugal, España e Italia. Y eso es el cómo se da, ¿no? Pero es verdad que una de las cosas que cuando me preguntan siempre digo es que tienes que quererlo. Es decir, porque esa misma pregunta te la hacen y tú no lo has pensado, y puede ser muy llamativo, muy goloso y decir que sí, ¿no? De, ostras, estoy haciendo esta posición, me proponen esta otra, yo no me lo había planteado, pero como es un ascenso o es una promoción y a todo el mundo nos gusta, ¿no? Que nos reconozcan nuestro trabajo, y entonces asociamos, ostras, si me están dando una promoción, me están reconociendo mi trabajo, voy a decir que sí. Pero en realidad lo que te están proponiendo, muchas de las nuevas funciones que vas a tener que hacer no tienen nada que ver con lo que estés haciendo en tu día a día, con lo cual esa propuesta que tú estás recibiendo no es un reconocimiento al trabajo que tú has hecho, es quizá un reconocimiento a unas competencias que han visto o a un perfil que han visto o a unos intereses que tú has podido mostrar. Y yo creo que esto, cuando se presenta la oportunidad de llevar equipo, no puede pillarte no te puede sorprender. No te puede sorprender. Es algo que tú tienes que haber meditado antes, que tú tienes incluso que haber mostrado antes, de oye, yo estoy en esta posición, pero yo
le voy a mostrar a mi manager que yo quiero que mi carrera profesional vaya en esta dirección y me voy a formar en competencias para dar estos pasos. Y si luego me llega la oportunidad, fenomenal. Pero, insisto, no te puede pillar de sorpresa, porque entonces te vas a encontrar con situaciones que son muy complicadas. Son muy complicadas y seguro que ahora sale la conversación. O sea, entiendo, Víctor, por lo que estás comentando, que entonces tú tuviste que tener un plan, quizá, o al menos lo tenías contemplado, que una posibilidad que te gustaría en el futuro es ser un manager de un equipo, sea grande, pequeño, el que sea, ¿no? Pero que como que lo tuviste que trabajar previamente. Totalmente. Para, en cuanto a habilidades, competencias, lo que comentabas, y tenerlo claro de que es una cosa que te gustaría hacer, ¿no? O sea, tener un plan de carrera más o menos formado. Totalmente. Sí. Esto es algo que suena muy artificial a veces cuando lo explicas, ¿no? Y miras para atrás y dices, no, sí, claro, tenías un plan y por eso estás aquí. No es así, evidentemente. Pero sí que es cierto que desde el principio, cuando yo empecé mi carrera en la industria farmacéutica y recuerdo que aterricé allí, pues ves, ¿no? Lo que hacen unos, lo que hacen otros, cómo trabajan unos, cómo trabajan otros, en qué trabaja aquel, en qué trabaja aquella. Y tú, pues, de lo que tú te conoces a ti mismo, de lo que a ti te gusta y de lo que tú arrastras también de vidas anteriores, pues un poco defines, te haces, o al menos yo, ¿no? Sueñas con, pues a mí me gustaría ir por aquí, me gustaría ir por allá, y una de las cosas que yo tuve muy claro desde el principio es que en algún momento me gustaría mucho la opción de llevar un equipo dentro de la industria farmacéutica. Es algo que sí que lo tenía muy claro, porque me gusta mucho trabajar con personas, me gusta mucho el trabajo en equipo y el ver cómo cada uno se desarrolla en su posición pensando no solo en el bien propio, sino en el objetivo colectivo. Es algo que arrastro también de fuera de la industria, porque soy entrenador de baloncesto, con lo cual es algo que ya llevo como de serie y me ha gustado mucho siempre y lo tuve muy claro desde el principio, con lo cual cuando se dio la oportunidad no me lo tuve que pensar, fue un sí, pero sí que en aquel momento dije, o mejor dicho, meses después, cuando ya estaba en el puesto o en la posición, sí que hubo momentos que dicen, esto, ojo, cuidado, que no es claro. Que no es oro todo lo que reduce, ¿no? Claro. Sí. Has abierto dos melones muy interesantes. Sí. Porque primero has mencionado un tema que, bueno, ya hemos estado debatiendo, que es el estar preparado y tener claro hacia dónde vas, que es algo que hemos tratado en los podcasts, que es algo que además hablamos con uno de los invitados, que era qué venía antes, ¿no? Hicimos la pregunta de qué venía antes, tomar la responsabilidad o la oportunidad. Uh-huh. Y vienen un poco de la mano, ¿no? Al final, tú ya estabas haciendo este trabajo de formación, de formarte, ese trabajo de visualización, de verte en lo que vas a hacer, y verte no es decir, ay, sí, quiero ser manager, es decir, ostras, ¿qué funciones hace un manager? ¿Qué actividades hace? ¿En qué actividades se involucra? ¿Cómo se involucra? Y empezar a entender qué significa tomar ese tipo de responsabilidad. Efectivamente. Y cuando haces todo este trabajo de formación, de entender lo que se va a hacer, de empezar a asumir algunas responsabilidades, que seguro que también lo hiciste y seguro que enseñaste o mostraste de alguna manera esas competencias que te permitían llegar a esa posición, entonces se dio la oportunidad. Y esa oportunidad encajó y tú la pudiste coger y pudiste desempeñarte bien. Sí, efectivamente. Es decir, está claro que una cosa va de la mano de la otra. Y de hecho creo que también es un muy buen indicador de el nivel de la compañía, por decirlo de alguna forma, y del desarrollo del talento que hace una compañía, el ofrecer las oportunidades a las personas que han mostrado interés en esa posición en concreto o en ese trabajo en concreto. Quiero decir que si aparece una posición y se le ofrece a alguien que en ningún momento ha mostrado ningún interés por eso, eso quiere decir que tú no sabes cuáles son los intereses profesionales de ese colaborador, cuáles pues sus inquietudes, y con lo cual creo que demuestra que no tienes el foco puesto ahí. En cambio, si tú en tu día a día, en tus conversaciones, tienes claro hacia dónde quieren ir las personas con las que trabajas, tienes claro en qué se quieren desarrollar, cómo quieren crecer, a qué se quieren dedicar y hacia dónde quieren llevar su carrera profesional, en el momento en que se dan esas oportunidades, se las ofreces a las personas que han mostrado ese interés, ¿no? Entonces vas un poco
acertando en el camino que quiere seguir cada uno, que creo que también es uno de los trabajos que hace un manager. Muy bien. No, es que yo como recruiter me lo encuentro, ¿no? Que a veces mucha gente, ¿no? Es una frase típica cuando hago una entrevista que alguien me dice, no, es que yo quiero una posición con más responsabilidad. Y a veces sí que hay gente que lo tiene muy claro, pero a veces hay gente que ya como me lo dice y como argumenta el por qué quiere más responsabilidad o quiere una posición superior, ya ves que no tiene claro lo que está haciendo o lo que está diciendo, porque no está entendiendo realmente la responsabilidad y la función que hay detrás, ni está preparándose para ello, ¿no? Está sencillamente buscando pues un tema de mejorar el ego o un tema de mejorar el dinero, cada uno tiene sus ambiciones, pero a veces, y se nota mucho en cómo se ha preparado la persona, porque hay gente que dice, sí, esta persona sí que está preparándose para subir en lo que sería esta jerarquía que llamamos, que se está formando, que está intentando asumir esas responsabilidades, y entonces ya a lo mejor no se encuentra con la oportunidad en su empresa y tiene que cambiar. Eso sí, pues se puede dar esa posición también. No todo el mundo puede tener la suerte a veces. Pero se nota mucho la diferencia cuando haces la entrevista, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo en esta vía, no sé si Albert quieres hacer una pregunta. No, después hago, que tengo un par. Un poco la siguiente duda que me surge, ¿no? Es ¿cuál es el reto más importante que te has encontrado en esta posición? O en tu sí, carrera. por supuesto. No, por supuesto. Estoy pensando en cómo verbalizarlo. Vale. Al final, a mí me encanta que me hayáis invitado al podcast, pero sí que es verdad que estoy todavía en una etapa en mi carrera en la que yo tengo poco que enseñar. Es decir, soy muy nuevo y me queda todavía mucho para aprender y muchos golpes que recibir, que ahí es muchas veces donde aprendes, ¿no? Con lo cual, los retos que os voy a explicar son muy básicos, en el sentido de que el primer reto al que te enfrentas cuando das el salto es que eres un inexperto absoluto en el trabajo que vas a hacer. Es decir, tú imagínate que ahora te planteo que vayas a la cocina y me hagas, no sé, unos macarrones, ¿vale? Pues a lo mejor es un plato que has hecho muchas veces, no tienes ningún problema, pero ahora hazme... yo qué sé, ponte a enrollar sushi, que a lo mejor te gusta mucho y eres un experto. Yo no lo he hecho nunca en mi vida y es la primera vez que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, porque es que de este plato van a comer 5 personas. Entonces es una responsabilidad que te ha caído encima y que por mucho que tú hablábamos, ¿no? De que me he desarrollado, o sea, me he formado para esto y tenía mucho interés y allá, pero es que ahora lo tienes que hacer. Y ahora tienes que ejecutar y ahora tienes que performar, ¿no? Este verbo que hemos traducido y que nos hemos inventado. Entonces, el primer reto al que te encuentras es que te salen todas las inseguridades del mundo, al menos a mí. Sí. Te aparece en plan, pues, por mucho que me haya preparado, yo esto lo voy a poder hacer, y esto lo voy a sacar, y esto era lo que me esperaba, y, hostia, ¿y qué van a pensar de mí las personas con las que están trabajando? De tener un manager que nunca ha llevado personas. Bueno, al final también yo estoy muy agradecido a las personas que me dan la oportunidad, porque darle una oportunidad a alguien que no tenía esa experiencia, sencillamente por las competencias o las capacidades que habían visto, pues es ser muy valiente también. Con lo cual, el primer reto es esa valentía que tienes que encontrar de decir, bueno, pues me están saliendo muchos miedos, me están saliendo muchas inseguridades, pero esto es lo que quería y ahora tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Y luego, pues asociado a eso, evidentemente, te vas encontrando situaciones en las que por la inexperiencia tuya tienes que ir ajustando y de perfiles a lo mejor que entienden más o menos que una persona sin experiencia pueda llevar un equipo, y entonces tú tienes que hacer un trabajo de hacerte valer y un trabajo de ganarte el respeto de las personas con las que vas a trabajar, no a base de imponer, no a base de mandar, vamos a decirlo así, sino a base de demostrar un interés muy claro en el equipo, demostrar un interés muy claro en las personas, de yo no vengo aquí a decir cómo tienes que hacer tu trabajo, yo estoy aquí para ayudarte. Y cuando tú vas por esa vía es muy complicado que te encuentres un rechazo por parte de la persona con la que vas a trabajar. Pero es verdad que es un reto tener un manager joven y tú tener 20 años de experiencia en tu posición,
pues es un reto. Muchas veces es un reto más para mí y, como os decía, mis inseguridades y mis miedos que para a lo mejor para la otra persona. Sí, por supuesto. Superado eso, pues evidentemente en el día a día te vas encontrando muchas situaciones, pero ya forma parte de la resolución de conflictos, pues eso, de evitar la condescendencia. Es algo que me ha costado mucho y que todavía estoy en camino de aprender, ¿no? Tú eres un manager joven, inexperto al principio, y te vas encontrando con, pues eso, personas que son grandes profesionales, que llevan muchos años en su posición, y aún así hay algunas actitudes, comportamientos o falta de resultados si estás en ventas, que tú como manager pues tienes que tomar cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera, y tienes que analizar bien el territorio, y tienes que hacer muchas preguntas, y no puedes mirar para otro lado solo por el hecho de que tiene más experiencia que tú y no me quiero meter mucho por a ver si se va a enfadar conmigo, ¿no? Entonces, ese evitar la condescendencia es algo que es una de las cosas que más he trabajado en estos años que llevo como manager. Muy bien, muy bien. No, me gusta, Víctor, porque estás hablando de gestión de equipos como si fueras ya un crack, que no lo eres. Pero me gusta porque estaba escuchando otro podcast de Industria Pharma y hablaba el ponente de conectar a puntos, ¿no? Y estaba pensando, hostia, claro, él ya de tu pasado ya estabas de entrenador entrenador de básquet, incluso no sé si sigues haciéndolo. Sí. Pues ya es una gestión de equipo. Por supuesto. 100%. Pues ya de ahí, de tu pasado, ya es como conectar puntos, porque a lo largo de tu, también a nivel personal, pero a nivel profesional, pues te ha guiado también por tus intereses, ¿no? Efectivamente. Hacia la gestión de equipos, ¿no? Sí, totalmente. Esto es Por algo lo que sí. Bueno, yo lo tengo clarísimo, que a mí el baloncesto me ha dado, aparte de todas las alegrías que me ha dado y de la felicidad que me ha aportado y la diversión que me ha dado, unas competencias y unas experiencias de las que he rascado muchísimo para luego me las he traído para mi carrera profesional, pero ya desde pequeñito. Yo empecé a jugar a baloncesto con 8 años, estuve jugando hasta los 20, luego me puse a entrenar y sigo entrenando, y al final el día a día de un equipo de baloncesto es muy parecido al día a día de un equipo de cualquier cosa. En la gestión de los egos individuales, en la gestión de las victorias y derrotas y de cómo mantener el nivel de ilusión, de motivación en el equipo. Es que es lo mismo. Si es que las personas somos personas en todas partes. Lo que pasa es que en un sitio hacemos una cosa y en otro sitio hacemos otra. Con lo cual es muy parecido. Tienes que tener un nivel de conocimiento técnico concreto. En el baloncesto es de baloncesto, en industria farmacéutica es de eso a lo que te dedicas, y luego tener pues un saber hacer con las personas, pues eso, para poder ayudarles en su día a día. Y ya sé que me enrollo mucho, pero por favor. Hay un punto que es muy importante, y es que te tiene que gustar mucho estar con la gente que trabajas. Es imprescindible. No puedes ser manager si quieres pasar tu día solo. Y esto es una cosa que lo aprendí además en baloncesto. Veías dos perfiles de entrenadores: el entrenador que le gustaba mucho el baloncesto y el entrenador que le gustaba mucho estar con su equipo. Y en la industria farmacéutica pasa mucho lo mismo. Hay gente que es un perfil muy científico. A mí me gusta mucho la ciencia y a mí me gustan mucho las personas. Evidentemente tú necesitas la parte técnica, pero yo tengo, o al menos muy identificado en mí, que yo soy del otro lado. Yo soy de la parte de las personas. Yo hago baloncesto porque me gusta mucho pasar tiempo con mi equipo. El baloncesto me gusta, y quiero ser manager porque en la industria farmacéutica sí, soy bioquímico y me gusta mucho la ciencia, pero de verdad que la parte que a mí me gusta más es la de estar cerca de mi equipo, de acompañarlos, de ayudarlos, de verlos crecer, de verlos pues brillar, ¿no? dentro de su puesto de trabajo, y eso es la parte que a mí más me motiva y más me ilusiona. Y hey, ¿aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. Muy bien, Víctor. Pues claro, aquí en esta audiencia también tenemos mucha gente que está empezando. Claro. Y claro, tú también tienes ya toda esta experiencia, y en cuanto a también, pues como todos empezamos como juniors, ¿verdad? Sí. En Amgen, como yo, justamente. Sí. Y me gustaría preguntarte, pues, si tuvieras que darle un consejo a tu yo de cuando empezabas, porque seguro que has hecho un cambio de ciertos aspectos que has ido trabajando, como hemos hablado, ¿no? Pero también que quizá no tenías contemplado esos cambios, pero que te han hecho transformar al final a la persona que eres, ¿no? Pues, ¿qué consejos le darías?
a tu... Mira, le daría 2. Dos. Y me gusta mucho la pregunta de a tu yo de hace 10 años, porque a ese sí que me atrevo a darle consejos. Vale. A cualquier otro no me atrevo a darle consejos, pero a mí mismo de hace 10 años, ahí sí. Y me daría 2. El primero es no tener tanta prisa. Tenemos mucha prisa muchas veces y nos queremos comer el mundo, ¿no? Y nos sentimos muy, muy preparados para todo, nos sentimos con un conocimiento mucho más grande del que realmente tenemos muchas veces y queremos quemar etapas muy rápido y crecer muy rápido y nos puede a veces la ambición. Entonces el no tener prisa porque pasen las cosas y el exprimir un poco más pues cada una de las oportunidades que tienes, creo que es muy importante, porque hay veces que quemas etapas muy rápido y luego no es que te arrepientas, y no digo que yo me esté arrepintiendo, pero sí pienso que algunos capítulos de mi vida profesional los he cerrado quizá demasiado pronto y luego me he encontrado con situaciones de decir, ostras, esto lo he aprendido, pero a lo mejor podría haber venido aquí ya con la lección aprendida, ¿no? Y la segunda es que le pediría a mi yo de hace 10 años que escribiera mucho más. No hace falta tener un diario, no hace falta tener, o ser un escritor, no todo el mundo tiene que serlo, pero sí que creo que tenemos que ser un pelín más conscientes en cada una de las etapas que vamos dando de los aprendizajes que vamos haciendo. Yo creo que si yo me voy a 10 años atrás, no soy plenamente consciente de los 5 aprendizajes clave que tuve en mis primeras etapas. Pero sí que sé que de hoy a los próximos 5 años, eso sí que los voy a tener clave porque los estoy escribiendo. Y porque sí que tengo, hago mi ejercicio, ¿no? Al final de la semana, de decir, esta semana yo qué he aprendido. Y de las experiencias que he tenido, con qué cosas me quedo, qué cosas hubiera cambiado, qué cosas quiero ver, ¿no? Qué preguntas todavía me hago. Y eso me hace ser muy consciente de pues las competencias que voy adquiriendo, pero también de todas aquellas preguntas que me quedan abiertas. Y al final eso creo que es hacer consciente tu proceso de aprendizaje, que ese sería un poco el resumen de ese consejo que le daría al Víctor de hace 10-12 años. Muy bien. Me gusta porque quizá al cabo de 5 años sí que podrás escribir un libro, ¿no? Contando no lo sé. Qué bueno. Pues yo me he encontrado con una situación ahora, yo empecé a emprender hace año largo y este año para mí ha sido también un año de darme cuenta de la prisa. Me ha gustado mucho que lo digas porque creo que es algo que mucha gente tiene. Porque también a nivel de sociedad supongo que nos imponen algunos estándares, cada uno también pues tiene ganas, estamos muy expuestos también creo a estilos de vida, ¿no? Y eso también pues nos hace querer ir a ciertos ritmos, ¿no? Y yo este año, pues con este paso, también me he dado cuenta de la prisa que tengo o que tenía. Estoy trabajando en ella. Y creo que es algo que es común, porque no es algo ni de un trabajador ni de un emprendedor, sino que es algo de la sociedad en general y de la gente. Sí, creo que hay esto es algo que le estoy dando muchas vueltas últimamente, y ahora nos vamos a poner a filosofar un poquito, pero vivimos como en una sociedad en la que parece que tenemos que hacer algo muy especial. O sea, a nivel individual tenemos que ser, hemos nacido para destacar, hemos nacido para hacer algo muy grande, y eso a veces te genera una ansiedad casi que decir, yo no sé si voy a poder hacer algo tan especial, tan grande, ¿no? Y al final es como te crea una expectativa que es muy complicado luego de cumplir, ¿no? Entonces yo creo que toca dar pasos atrás en ese sentido, de decir, oye, no sé si voy a ser muy especial o no. Yo lo que tengo es que estar a gusto con lo que hago y estar cómodo con lo que hago y estar satisfecho con lo que hago. Y no se trata de reducir la ambición, porque creo que la ambición bien entendida es positiva para tu carrera profesional, pero sí que se trata de que esto va de dar pasitos pequeños cada día y ir aprendiendo e ir disfrutando con lo que vas haciendo. No se trata de ahora pegar el gran golpe, la gran idea y el gran proyecto, porque es que al día siguiente va a haber otro, si tú lo has dicho ahora, ¿no? Todo va muy deprisa y yo estoy buscando la gran idea para ser buenísimo en algo y brillar en algo, y piénsalo bien, cuando lo consigas,
al día siguiente ya tienes que empezar otra, porque esto, si te paras, estás yendo para atrás, ¿no? Entonces creo que es un momento para respirar un poco, pausar las cosas y lo que te decía, dar pasitos cortos y disfrutar de esos pasitos cortos. Totalmente. Es más una carrera de fondo, ¿no? 100%, totalmente. Sí, desafortunadamente nos vamos a pasar la vida trabajando, como aquel que dice, ¿no? Sí, Con sí, lo cual es mejor hacerlo bien, hacerlo... No quiero decir despacio, tampoco quiero que suene como que... O sea, no es un tema como os decía, de no querer tener ambición o de no soñar a lo grande, pero sí que entenderme este punto de que decía, ¿no? Es que parece que o destacas en algo o no vales para nada, ¿no? O sea, no creo que funcione así la carrera profesional de una persona, y no creo que tengas que tú desmerecer tu propio camino por el hecho de que otro tenga una posición, un sueldo, o viva en un país concreto o trabaje en una empresa concreta. Creo que todos los caminos son válidos, y creo que si te hace disfrutar y estás a gusto en tu camino y estás feliz, que es un término muy subjetivo, pero estás feliz en tu camino, pues tienes que sentirte muy orgulloso del camino que estás trazando, y no te tiene que entrar ni la ansiedad ni la prisa por hacer algo distinto. Sí, totalmente, no, es muy interesante. Y voy a hacer un paralelismo a lo que has dicho, porque creo que es un concepto que pasa en muchas disciplinas. Y hace poco yo escuchaba también un podcast de salud y de deporte. A mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho todo el mundo de la musculación y de todo el gimnasio. Y escuchaba que hay mucha gente que se encuentra ahora, ¿no? Mucha gente joven, hablamos de gente menor de 20 años, que cuando llega a los 20 años están, pues, que quieren ser ya con un físico, pues, impresionante, ¿no? Un físico de esto que sale en las revistas y que dices, oh, ¿no? Y descubrí, que yo no lo sabía, que la mayoría de gente que levanta mucho peso en el gimnasio, de powerlifters, llegan a sus máximas marcas a los 40 y largos. Y cuando descubrí esto, claro, yo siempre había pensado que el cuerpo a los 25 era su máximo, o su 20 y pocos, ¿no? Porque es como la juventud pura, pero con una cierta madurez y tal. Y en muchos deportes pasará, lo habréis visto en el baloncesto, seguro que en el fútbol, ¿no? La carrera a los 40 acaba, pero en la musculación no. Y eso me abrió como un chip también, pues, del tema de la prisa y de esta velocidad, ¿no? Y que a veces, ostras, das paso a paso, y puedes llegar muy, muy lejos si vas haciendo esos pasos de manera consciente, constante, y no solo con esa prisa de querer a los 20 ya tener todos los resultados en la vida. Claro. Fíjate que una de las cosas que recuerdo de cuando empezaba mi carrera profesional era el sentimiento de injusticia que sentía cuando para una posición concreta pedían una experiencia determinada, ¿no? Posición muy tal, habitual. muy habitual, ¿no? De, hostia, yo leo la job description y digo, si es que yo esto lo puedo hacer. Lo único, de todo lo que hay aquí, lo que no tengo son los 5 años de experiencia, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, no, es que te hacen falta esos 5 años de experiencia. A lo mejor no en esa posición en concreto, pero a lo mejor sí que tienes que, no, estás donde estás y ya estás pensando en el siguiente capítulo. Quédate donde estás y céntrate, no es quédate donde estás, es céntrate en lo que estás haciendo. Es bueno tener un plan y es bueno tener intereses, es bueno saber hacia dónde quieres ir, pero una cosa es saber hacia dónde quiero ir y otra cosa es ir. Entonces, hoy estoy aquí y me tengo que centrar en lo que estoy haciendo hoy, en hacer bien lo que estoy haciendo hoy, en aprender bien dentro de mi posición actual, sabiendo que quiero ir en esta dirección. Pero es que yo me recuerdo a mí mismo cuando estaba empezando en mi trayectoria, que es en plan, bueno, a ver, no a qué posición aplico, no era ni mucho menos eso, pero sí era en plan, bueno, ¿qué más va a venir? Bueno, no, tranquilo, que no lo sabes todo, que no es porque hayas hecho bien un día una presentación, ya sabes hacer todas las presentaciones del mundo, ¿no? Te queda mucho para aprender en la posición, y creo que eso cuando somos jóvenes, pues que lo vemos con los adolescentes, lo vemos cuando tenemos 20 años, que nos pensamos que sabemos todo del mundo, y supongo que también va es un proceso de maduración, y va un poco también con la edad y con esa maduración.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque, bueno, sí que es verdad que hay mucha gente también, yo incluso, también cuando empezaba de becario, que sí que pensaba, esto lo puedo hacer yo y puedo estar y con un medical advisor que llevaba allí 40 años, ¿no? Claro. Y bueno, Pues y al final... efectivamente. Y pero cuidado, sí. que hay gente que acaba de empezar, que a lo mejor seguro que lo Sí, pueden, sí. o sea, que seguro que lo pueden hacer, pero yo hablo, insisto, me habéis preguntado un consejo para mí hace 10 años, que es al por único, supuesto, insisto, al que por le daría supuesto. consejos, Sí. y sí que es verdad. Y yo creo que madurar también, en parte, ¿no? Es afrontarte, lo que decías, a situaciones donde creas, uy, esto no sé muy bien cómo voy a encajarlo, pero estoy preparado, porque me he preparado y es el plan que ya está establecido en el momento que toca, pero que al final, esa situación que al principio te creaba mucha ansiedad, poco a poco lo vas entrenando, lo vas haciendo y ya estoy más cómodo, ¿no? Poco a poco lo mismo, lo voy haciendo y cada vez estoy más cómodo en una cosa que antes me hacía estar muy ansioso, ¿no? Pues, sí. Para mí, o sea, una cosa es el aprendizaje, otra cosa es tu nivel de madurez. El aprendizaje lo veo como algo un poco más técnico, quizá, ¿no? Vale. De saber hacer las tareas para las que describen mi función. Sí. Y luego va un proceso de maduración que es cómo gestionas las emociones que esas tareas te están provocando, ¿no? Y Vale. esa es la parte que cuando eres más joven te cuesta mucho más, porque al final te discutes con un compañero de trabajo, el cómo gestionas eso va ligado a tu nivel de madurez, o tu manager, tú querías ir a un sitio concreto y va él o ella, ostras, yo quería ir yo, porque esto era algo que yo pensaba que ya podía hacer yo, ¿no? Y entonces tu nivel de madurez te va a un poco marcar el cómo tú gestiones esa situación y el cómo tú sigas trabajando en tu día a día después de esa situación. Yo creo que por eso es importante que se pida, para según qué posiciones, se pidan experiencias, porque te vas a encontrar con un montón de situaciones de estas. No es tanto el si sabes ir a ver a un médico y explicarle o lanzar el mensaje o hacer las preguntas concretas o recoger esta información. Se trata de cómo tú vas a encajar en un ecosistema que es ultra complejo, con un nivel de interconexiones que es elevadísimo y que si no tienes el nivel de madurez suficiente, es que se te va a desmontar por todas partes. Por eso creo que eso es lo que cuando somos jóvenes no nos damos cuenta. Vale. Cuando somos jóvenes, como si Claro, fuera aquí tampoco ahora yo. somos los viejos, ¿no? Está bien, está bien. Claro, y eso se hace con experiencia. Con ¿no? experiencia. Ese es el by doing. Es que con experiencia no... Pero con experiencia, y por eso hablaba de esta parte de hacer consciente el aprendizaje que vas viviendo. Porque al final tú puedes tener 10 años de experiencia laboral, pero no haber vivido nada. Porque has hecho tu trabajo y te has ido a tu casa. O puedes tener un año y haber tenido mucho interés en todo lo que ha pasado y ser muy consciente de las situaciones que has vivido y de eso en qué te ha impactado y de esa conversación que has tenido, en qué has pensado, qué te ha hecho reflexionar, qué conclusiones has sacado, qué cosas de ti mismo no te han gustado, qué cosas sí que te han gustado y quieres potenciar más en el futuro. Ese proceso de autoconocimiento constante, de absorber, procesar y digerir y decir, vale, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero para mí, esto no lo quiero para mí, esto todavía no lo tengo que trabajar en esto. Claro, esto es algo que lo podemos hacer todos en nuestro día a día. Y yo, si tengo una persona que en un año tiene esa actitud, o otro que tiene 5 o 10, pero tiene una actitud ejecutora, implementadora y hace su trabajo y lo hace muy bien, pero no hace nada más, pues seguramente en lo que es desarrollo profesional voy a confiar más en esa persona que tiene un interés muy grande por aprender que en la otra que no. Muy bien. Y que lo escribe. Y que lo escribe. Y que lo escribe en una libreta. Esto es algo muy personal. bueno, Este es un truco, una manera que tienes tú de plasmar todo esto. Efectivamente. Que al final es una herramienta más. Sí, Yo creo que es un muy buen consejo para los que nos escuchan, porque a veces todo este ejercicio que has comentado ahora
es un ejercicio que no es fácil de hacer, o a veces la gente solo queda solo en la parte mental, que está muy bien tener las ideas en la cabeza, pero hasta que no las ves a veces no las digieres. Y esto es algo que hablaba mucho con un amigo, que además él se dedica al mundo es un coach de rendimiento, y durante un tiempo pues hice varias sesiones con él por otro tema completamente distinto, no por la industria farmacéutica, pero vivimos en un mundo en el que todo lo que hablamos, pues yo qué sé, lo que sea, escribir, o ahora vosotros que habéis tenido la valentía de hacer un podcast, ¿no? Ostras, y esta conversación, si no la subiéramos a ningún sitio, tendría el mismo valor. Para nosotros tres tendría el mismo valor. A lo mejor esto lo escucha alguien y le sirve para algo, pero para nosotros tres tendría el mismo valor. Con lo cual, el hecho de que parece que no es que escribir significa ir a LinkedIn y publicar un post. No, escribir es para ti. Tiene que ser para ti y para que te sirva a ti. Y si luego lo quieres exponer a alguien para que a alguien le sirva, perfecto. Pero el valor de lo que tú escribas o el valor de esta conversación no va a depender de cuánta gente lo escuche o cuántas visualizaciones tenga. El valor tiene las palabras que tú tienes y lo que a ti te hace reflexionar. Y esto es el cambio de, otra vez, pues ese impulso de la sociedad de que tenemos que likes y exposición, y parece que o me expongo o no hago nada. No, haz para ti. Si luego quieres pues publicar, exponer y tener esa visibilidad con el objetivo de ayudar a más gente, pues fenomenal, pero empieza por ti Claro. Y creo que eso es un punto importante. Claro, muy bien. Víctor, una pregunta. Y yendo más, dejando esta parte más abstracta, más filosófica, y yendo otra vez a la parte más práctica. Nos has dado un consejo, escribir. Sí. ¿Qué otro consejo, o consejos, o herramientas, digamos, has aprendido a lo largo de tu trayectoria y crees que en una posición como la tuya, o en las posiciones que has estado hasta ahora, ¿qué consejo podrías darle a una persona que quiera desarrollarse aquí? ¿Algún truquillo del sector? Sí. Bueno, es que no sé si es del sector o no, es truquillo mío. Venga. Es algo que es muy obvio, ¿vale? Pero que no por el hecho de ser obvio se vea mucho, ¿vale? Y es que tenemos que preguntar mucho más. Mucho más. O sea, hay que hacer de la pregunta tu mayor arma. O sea, todo lo que quieras, incluso cuando tú quieras decir algo, utiliza una pregunta. Creo que, otra vez, ¿no? Ligado a esa prisa, a esas ganas de mostrar lo que sabes, lo que puedes hacer, para lo que estás preparado, queremos, pues eso, ¿no? Dar nuestra opinión y levantar la voz y que se nos escuche, y es buenísimo que tengamos esa... Pero creo que partiremos desde una mejor posición si lo hacemos desde el preguntar, desde una pregunta honesta de algo que yo sé, pero no esta pregunta, el típico alumno del cole, ¿no? Que hace la pregunta para que se sepa que él se sabe la respuesta. Esto da mucha rabia, esto no. Claro, esto no. Pero sí el lanzar preguntas de yo tengo una idea, oye, ¿y esta idea qué os parece? ¿No? Y esto cómo creéis que podría funcionar, y esto cómo se podría implementar, y esto si lo hiciéramos así, ¿qué solución creéis que podría aportar, o cómo podría funcionar, o qué valor tendría? Y claro, cuando tú preguntas te estás exponiendo a que el otro te responda y te desmonte lo que tú estabas pensando, pero no hay ningún problema. Pero creo que va a ser un mejor punto de encuentro con la otra persona que sencillamente darte mi opinión y ya está, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a preguntar de verdad. No lo típico, no, preguntas abiertas y preguntas cerradas. No, aprender a preguntar y aprender a escuchar la respuesta, por supuesto. No preguntes si no te interesa la respuesta, que eso es un poco lo que decía antes con este alumno que hace la pregunta ya sabiendo la respuesta. No. Pregunta cuando te interese la respuesta. No, me gusta. Y aquí ligado ya con la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Ligado con esto. Entonces, ¿qué has potenciado de alguna manera la manera de preguntar? ¿Tú sabes o truquillos o alguna manera de cómo preguntar bien? Sí, pero no son truquillos, sino que hay pues una formación detrás, que además he tenido la suerte de que las compañías en las que he estado pues han potenciado mucho esto, y al final es tener muy claro cuál es el objetivo para el que estás preguntando, tener muy claro
cuál es el nivel de relación que tú tienes con la persona que tienes delante y qué es lo que le estás preguntando y cómo le va a afectar esa pregunta a la otra persona. No es lo mismo que te pregunte qué día de hoy, que es una pregunta que tú vas a buscar en los datos que tienes y me vas a dar, que te pregunte algo personal, que te puede hacer, o que te pregunte qué piensas sobre, no sé, algo muy sensible, ¿no? Pues eso es algo que tú me tienes que permitir hacerte esa pregunta. Entonces, claro, es algo que trabajamos, bueno, que intento trabajar mucho, de que con mis preguntas lo que hago es que voy cerrando ese nivel de engagement que tengo con la persona. No me salto de una pregunta del tiempo a una pregunta profunda, sino que paso por un camino para partir de ahí. Y sobre todo, esto que os decía antes, es imprescindible que preguntes y que te interese lo que te van a responder, porque es que se ve muy, muy rápido, ¿no? El que le han dicho, no, es muy importante preguntar, y entonces va lanzando preguntas, pero dices, pues es que no me estás ni dejando responder, o te estoy respondiendo pero no me estás ni escuchando. Pregunta y que te interese la respuesta que te van a dar. Atender genuinamente, realmente. Efectivamente, efectivamente. Lo que te mostrar interés real y honesto, y que por eso estás preguntando. Claro. Yo aquí, perdón, Denis, si quieres preguntar algo. Claro, aquí antes estaba pensando que quizás es uno de los puntos, te pregunto, sí, de los puntos importantes para crear un respeto con los demás, ¿no? Un respeto y una confianza con los demás, porque entiendo que en una posición de manager debes tener pues esa presión o esa... Claro, tu equipo ve a tus acciones, ve cómo te comportas, ve, ¿no? Y tienes una influencia sobre ellos importante. Sí. Entonces, aquí quiero preguntarte, pues, cómo has construido tú el respeto y la confianza con tu equipo, que entiendo una parte será como preguntar, ¿no? Pero ¿qué otras cosas crees que son importantes para construir esa confianza? Esta es una de las cosas que tengo escritas. Ajá, y, vale. Y sí que es verdad que una de las primeras cosas precisamente para superar esas inseguridades, de las que os hablaba, es lo que seguro que no voy a hacer es no me voy a preocupar por la percepción que tengan los demás de mí, porque esto no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que vosotros penséis de mis respuestas. Yo os puedo dar mis respuestas, pero no. Si me pongo a jugar a eso, voy a jugar con una idea que no es real y entonces voy a tomar decisiones basado en una percepción que puede ser falsa. Con lo cual, no. Por supuesto que me preocupa el impacto que mis acciones tienen en las personas, pero lo que me preocupa es los comportamientos que yo voy teniendo. Entonces, como al final, cuando es bastante de sentido común, es decir, cuando confías en una persona, cuando te aporta soluciones, en el momento en que tú tienes un problema o tienes una situación a resolver. Si tú tienes una situación a resolver y no me ayudas a resolverla y no me ayudas en nada, en el sentido de, pues no te aporto la solución, pero te voy a hacer 3 o 4 preguntas para que tú reflexiones sobre esa situación y a lo mejor te des cuenta de que ya tienes la solución y que la estás pidiendo, pero en realidad ya la puedes resolver. Si yo o que esta es muy común, de decir sí, ya lo voy a hacer, y luego no lo haces porque tampoco tenías mucho interés real en lo que te habían propuesto, ¿no? Entonces yo creo que están estos 2 puntos. Por un lado, cuando se te plantea alguna situación en la que como manager te piden ayuda, el ayudar a esa persona a ver que quizá la solución ya la puede encontrar él o ella sola, o en caso de que se requiera de una acción por tu parte, a lo que te comprometas, ejecútalo, porque si no estás incumpliendo tu palabra, y yo creo que no hay nada peor que incumplir o que mentir en la confianza que tú generas con tu equipo o con cualquier persona. Muy bien, muy bien. Me gusta y quiero hacer como una pequeña incisión en lo que has dicho, sí, porque yo al final me dedico a vender y me dedico a entrevistar, ¿no? Y en las dos se tiene que preguntar mucho. Sí. Entonces, como has hablado de las preguntas, has hablado de cómo gestionar el equipo ahora, ¿no? Y cómo tratar con la gente con la que trabajas, ¿no? Es interesante porque y ahora me estoy leyendo un libro que habla un poco de ello, pero es cuando tú estás hablando con alguien, ¿no? Tú tienes tu percepción,
la percepción del entorno, la percepción de lo que la persona pensará, y después hay el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? Y después la persona tiene su percepción del entorno, que puede ser, no tiene por qué ser la misma que la tuya, tiene su percepción del por qué le estás preguntando lo que le estás preguntando, y claro, todo esto es un sistema que es más complejo de lo que parece a la primera, que si no lo piensas mucho piensas, no, estoy preguntándole algo, no, hay toda una complejidad de pensamientos, de emociones. Y cuando sucede esto, cuando se dan este tipo de situaciones, cuando te tienes que exponer a ello por tu profesión, ahí es donde realmente se nota, es cuando preguntas, si preguntas por interés y si preguntas para entender. Claro. Porque cuando tú preguntas con interés y para entender, vas rompiendo un poco estas barreras que hay. Uh-huh. Porque aunque yo piense que lo que te voy a preguntar, tú me vas a ver de una manera, si yo te pregunto también cómo te hago sentir, o si yo te pregunto por qué me dices lo que me dices, o cómo te afecta esto que te he dicho, cuando tú eres capaz de indagar un poco más con estas preguntas, es cuando eres capaz de desentrañar, ¿no? Un poco desenvolver todo esto, todas estas capas, y empatizar mejor, que al final es un poco el objetivo, ¿no? Cuando trabajas con alguien, de saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y con quién y a dónde va todo, ¿no? Claro. Y me gusta porque lo has juntado las dos cosas. Creo que tienes muy clara el valor de esto, el poder de esto y la importancia, que creo que es una cosa que hemos tratado en algunos podcasts, pero que es realmente muy, muy relevante. Claro, sí. Cuando trabajas, cuando estás de manager llevando un equipo, hay una puerta, hay una barrera que la tienes rota desde el principio, en el sentido de que hay un nivel jerárquico que te facilita, ¿no? Pues el poder tratar ciertos temas. Cuando estás con alguien que esa barrera no está, o sea, sigue estando ahí y la tienes que romper tú, es lo que hablábamos de qué preguntas utilizo y en qué momento las utilizo y cómo voy enlazando las respuestas para ir rompiendo esas barreras, ¿no? Entonces, yo creo que por eso decía que tenemos que saber preguntar bien y tenemos que aprender a preguntar bien, porque tenemos que saber que hay preguntas que son muy sencillas de responder y que no tienen ningún impacto en la otra persona, y hay preguntas que son muy sensibles y que tenemos que o bien pedir permiso o ver haber construido el contexto para poder hacer esa pregunta, porque si no, aún vas a crear una barrera todavía más grande y lo peor todavía, y es que te va a costar mucho más el reconstruir esa relación. Y esto no es tanto con tus colaboradores, que también, pero con clientes, con amigos, con familia, con cualquier persona con la que quieras mantener una conversación. El saber preguntar es algo que no, yo hasta que no he llegado a mi carrera profesional no me lo han enseñado con tanto detalle, ¿no? Es más saber hablar y las palabras que utilizas y el tono de voz y el lenguaje no verbal, pero el mantener una conversación profesional de verdad, utilizando preguntas de calidad, entendiendo las respuestas, enlazando las respuestas para lanzar nuevas preguntas, esto es una habilidad que va a ir a más, porque ahora con los prompts de ChatGPT y la inteligencia artificial, estos son preguntas, y el que mejor pregunte, mejor respuestas obtiene. Totalmente. Justo estás hablando y se me ha encendido la bombilla del cliente, ¿no? Es que el cliente, el profesional de la salud, al final es lo mismo. Porque tienes que preguntarle cosas que a veces son sensibles, o pedirles cosas que a veces son sensibles de pacientes, ¿no? O de información que puede ayudarte a ti también a la venta, si estás en ventas o si estás más en médico. Pues esa relación con el cliente casi que es casi más importante que no saber sino tener esa información técnica, informarle de ellos, ¿no? Hombre, por supuesto, tener esa es que relación además, humana. Cuando estás en ventas, esto ya sería una conversación mucho más técnica, pero cuando estás en ventas, una de las cosas que poco a poco se va trabajando menos, pero es el manejo de objeciones, ¿no? Una pregunta no tiene objeciones. Yo te pregunto algo y tiene una respuesta o no, pero objeciones como tal no tiene. Con lo cual, si yo con mis preguntas soy capaz de dirigir tus respuestas y eres tú el que me vas a ir dando esos mensajes, yo voy a ir haciendo obvios esos mensajes que yo te quiero transmitir, creo que eso es una manera mucho más efectiva,
no de vender, sino de transmitir el valor de la idea que tú tienes y del mensaje que tú quieres transmitir. Porque yo te puedo dar una opinión, un mensaje, o puedo ayudarte a que tú veas que lo que yo te quiero decir ya lo piensas. Lo que pasa es que tengo que ordenar un poco lo que estás pensando. Tengo que ayudarte a llegar hasta allí, más que decirte lo que quiero decirte. Muy bien, muy bien. Víctor, Bueno. yo creo que es el momento final del Sí, podcast. podemos ir llegando al final. Entonces, Nos ha encantado que estuvieras aquí con nosotros. A mí Estamos está muy a gusto, de verdad. Muchísimas gracias. ha sido un placer tenerte y te vamos a dejar un último reto. Vale. Es un reto que hacemos a toda la gente que viene. ¿Alguno lo ha cumplido? ¿2 personas? Sí, dos o tres. Bueno, esperemos que tú seas la cuarta. Vale. Tienes que traer a alguien del sector farma. Ok. A este podcast. Segurísimo. Segurísimo. Te esperamos en el siguiente podcast.